El cine terror nació como género en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros lo adaptamos, le encontramos, hay un cine terror argentino, lo que pasa todavía no lo encontramos. El cine terror argentino con continuidad, que sea un género que perdure y que sea industrial, todavía lo estamos buscando. El cine terror siempre fue popular, digamos. Hubo una época que quizás lo popular no era bien visto, digamos, y quizás y también estaba el fantasma de ¿para qué hacer terror en Argentina si los yanquis lo hacen mejor? Descartando toda posibilidad de que nosotros podamos desarrollar una identidad propia dentro del género, o sea, partiendo de la base que el cine terror le pertenece. El horror es, señores, de todos nosotros, nos pertenece el horror. La primera película de terror argentina es El Hombre Bestia, es una película que se filmó en Rosario en la década del 30, que bueno, si uno la ve hoy es como medio una comedia. Vos ves esa película, tiene, así como la de Narciso Ibáñez Menta, tenía temas que ya eran mencionados en el cine de Hollywood, como el científico loco y La Bella en Peligro. Esta película rosarina también tiene temas de películas mudas, que es interesante investigar. Pero una de las que instituidas como primeras películas es Una luz en la ventana, en el 42, protagonizada por Narciso Ibáñez Menta. Mira. Dios. Ya ves si tengo motivos para odiar a la humanidad. Esto soy ahora. Se van a empezar a desarrollar cada vez más películas de estudios importantes, como Lumiton, por ejemplo. Bueno, Narciso Ibáñez Menta en el año 60 va a protagonizar la versión cinematográfica de Obras Maestras de Terror, que fue una serie televisiva que tuvo 3 temporadas, en Canal 9 y Canal 7. Y digamos que desde el año 1930 hasta la década del 2000 se producen alrededor de 30 películas. ¡Paren el corazón! ¡Háganlo parar! ¡Hagan callar ese corazón! ¡Háganlo callar! Las temáticas son muy diversas, ¿no? Pero siempre apuntando a adaptaciones de historias universales, básicamente porque el género de terror siempre es un género que se produce con menor presupuesto, y al hacer una adaptación de cintas clásicas como por ejemplo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son obras que no están exentas de derechos, no hay que pagar un guión original y demás. Y en los años 60 hay un fenómeno muy curioso, que son las películas de Emilio Vieira. Él tiene un contacto en Estados Unidos y le dice: acá, en los cines latinos, la gente quiere ver películas de ciencia ficción y terror. El cine argentino, entre los fines de los años 30 y mediados de los 50, tuvo su época industrial. A mi juicio no la ha vuelto a recobrar. El resto del siglo fue una paulatina decadencia. Hay como muchos baches en la historia del cine de terror argentino, concretamente desde Alguien te está mirando de Coba y Maldonado del año 88 hasta Visitante de invierno de Sergio Eskenazi del año 2007, hay un bache de 18 o 20 años. Técnicamente hablando, no hubo más películas de terror.
del género terror. Nos referimos a películas estrenadas, distribuidas comercialmente dentro del marco industrial. Yo lo he preguntado a muchas autoridades del instituto, ellos dicen que no había una mano negra que evitara que los proyectos de género existieran, pero la realidad es que hay 20 años donde el cine de terror no proliferó. La llegada de la democracia y potenció en realidad otro tipo de películas, no películas de género, digamos. Hay todo un desarrollo de cine en el cual nosotros terminamos como haciendo películas como autorreferenciales, más de carácter social, más documental. Y bueno, esto que te digo, el entretenimiento y el pochoclo se lo dejaban para las empresas y las multinacionales. Sí, hubo entre el 88 y el 2008 un montón de películas independientes de terror y un montón de programas televisivos de terror. Plaga Zombie es una película que es fundamental para la producción de lo que sería el cine de terror argentino moderno, que podríamos instaurarle a partir del año 2000, porque fue una influencia muy importante para la mayoría de los directores que están filmando hoy en día. Plaga Zombie se convirtió en una película de culto, yo creo que porque fue hecha a pulmón, porque viéndola a retrospectiva es una película divertida y es una película que se nota que está hecha por chicos de 16, 17 años, pero más allá de que es una película hecha por chicos, se nota que había una idea cinematográfica. De alguna manera también a muchos de los directores que después filmarían historias de terror les dio la pauta de que, bueno, si estos chicos podían hacer una película así, ellos también, es decir, con pocas herramientas, con poco presupuesto, se podían lanzar a hacer películas de terror, y así es como surge un importante movimiento de producción independiente, ¿no? Nosotros veníamos con una especie de impronta rockera del oeste y del conurbano, ¿no? Como el cine estaba más como ligado a la cultura, Capital Federal, y de repente éramos, somos los pibes del barrio que vinimos a hacer una película y encima está buena. La primera década del 2000 hubo otro tipo de producción, que fueron las películas hechas para el mercado de DVD estadounidense, que son películas filmadas en Argentina con actores hablando en inglés, y que no tuvieron mucho éxito porque casi ninguna pudo ser vendida. Yo hice películas en inglés no porque lo haya elegido, sino porque fue la coyuntura histórica de aquel momento, digamos. Esencialmente hubo una primera película para directo a video que se llamó Los Inquilinos del Infierno, que la produjeron con un distribuidor de porno en Argentina, que dijo, bueno, en vez de poner dinero en una película porno, voy a poner dinero en una película de terror independiente. Y fue el origen de un ciclo de películas directo a video, de las cuales yo hice una que se llamó Dead Knows Your Name, que se filmaron en inglés acá en Argentina con actores argentinos que hablaban en ese idioma. La mayoría de los directores de cine de terror argentino asumen que en realidad están homenajeando o que están intentando hacer películas parecidas a las que crecieron ellos, y que básicamente son de Estados Unidos o de otras latitudes. La influencia de estéticas y de esas historias en el cine de terror argentino es muy notoria.
si vos haces cine acá en Argentina va a tener elementos argentinos, porque ya el idioma y las locaciones y todo te lleva a hacer una película argentina sí o sí. Si uno ve las películas, películas como Sudor Frío, ¿no? Por ejemplo, está bien, tiene una temática sobre la dictadura, pero de alguna manera ascriben al subgénero de torture porn con las películas El Juego de Miedo o Hostel. Las referencias están y son como bastante notorias, más allá de que ha habido un desarrollo de historias tal vez más personales o más autóctonas, ¿no? El único requisito para que nuestro cine tenga identidad propia es que tratemos nuestros temas. En el pasado, en los años 40, esto fue un tema de discusión. El razonamiento era que si el cine argentino iba a ser visto en el exterior o se iba a imponer en otros países, no iba a ser por adaptar mitos ajenos, sino por nuestros propios mitos. Ese razonamiento, que parece ideal en lo verbal, fue una de las causas de la crisis de nuestra industria. Pero bueno, ahora se está por estrenar una película que se llama Los Olvidados, que expresamente dice que es la masacre de Texas hecha en Argentina. O sea, no es que es una remake, pero que es un estilo la masacre de Texas hecha en Argentina. Es un proceso de maduración natural que va ocurriendo. Creo que empezar homenajeando o tomando como referencias es como parte de un proceso de construcción creativa que hace a la búsqueda de su propia identidad, de la propia identidad de cada realizador. ¿Qué tal si hubiese un largometraje argentino inspirado en un relato de Stephen King? ¿Por qué no podrían dar eso? Si un director argentino dirigió en Hollywood a Stephen King, ¿por qué no puede hacer una adaptación en Argentina? O que haga algún relato clásico. Una cosa no debería quitar a la otra. Que venga ahora. Es el bombero. Si llega a aparecer, lo parto de un machetazo. ¡Ay! No. Latinoamérica en general somos una tierra de cuentos, de leyendas, y tenemos que empezar a buscar el género dentro, o sea, el género, ya sea terror, ya sea fantástico, dentro de nuestras propias raíces, porque ahí tenemos un montón de historias y un montón de matices que no los tienen en otros lados. Las leyendas nacionales nutren, digamos, somos una sociedad, ¿no? Y como sociedad nos nutrimos de nuestros propios mitos. Lo que sí tiene una cualidad de una leyenda urbana, una leyenda rural, es que uno hace a la identificación de por ahí un público que con otro tipo de historias no se siente identificado. Y si la sabemos contar de una forma también un poco más universal, entre comillas, podemos lograr que otras personas que no conocen esa historia, también se sientan identificados con eso. Nunca asistas a este tipo de fiestas, también tiene el pombero como... En realidad tomamos el nombre del pombero, que es como mitológicamente... Pero, digamos, no tiene nada que ver con la historia real del pombero. O sea, simplemente tomamos el nombre porque necesitábamos un asesino serial, pero sí nos nutrimos de eso, digamos, nos nutrimos de que podríamos haberle puesto Jason 8, pero dijimos, no, pongámosle pombero porque pasa en el campo, es una película que pasa en Argentina. El bombero. Una película de terror, cuando uno lo escribe desde lo que a uno le asusta. El miedo es básicamente una emoción, por lo menos desde la psicología, que puede inmovilizar o perturbar, y en ese sentido también inmovilizar. La primera emoción no es el amor, la primera emoción cuando nacemos es el horror ante
esa cosa enorme, luminosa que es nacer y encontrarse con esa cosa deforme que es tu madre, que es aterradora, porque ahora la veo y no sé si es, hasta que aprendo a quererla, digo, hay un proceso, ¿no? Entonces yo creo que el horror es la Matrix, es la base. Mis miedos, creo que en todos mis guiones están plasmados. A veces los hago consciente y a veces me doy cuenta con los años. Muchos personajes en mis películas que son ancianos, un poco también el miedo a la vejez. Y yo reconozco todo el tiempo en mis pelis un montón de elementos de miedos propios que los hago inconscientemente y tal vez una forma también de exorcizarlos. ¿El pibe es su nieto? ¿Ulises es su nieto? Yo no tengo nietos. Entonces, ¿quién carajo es Ulises? Ulises es mi esposo. ¿Y dónde está su esposo? Está en su habitación. Está con el niño. ¡No! ¡Abre la puerta! No nos gustan los niños. Mi experiencia, por ejemplo, con Relicto es un cúmulo de cosas o que me han pasado o que con las que yo he tenido pesadillas de chica. El proceso de escritura es un proceso muy interno, muy precioso para mí, que yo degusto con mucho placer y que en general también tiende a ser tortuoso por momentos, ¿viste? Porque en general uno termina proyectando esas cosas que en general la gente no quiere vivir y no deja de ser un proceso en donde uno se refleja. Y esos son dolores que a uno le produce, porque en definitiva uno se encuentra reflejado en aquello que está planteando y contando. Y las películas de terror siempre juegan con las mismas leyes, ¿no? El miedo del adentro y el miedo del afuera. Los héroes están adentro y afuera están los zombies. Entonces, afuera es un lugar desconocido y lo desconocido siempre provoca miedo. Con el sonido todo el tiempo estamos como ayudando a la imagen, potenciándola para que dé más miedo. Nosotros hace un rato estábamos trabajando y de pronto buscando elementos todo el tiempo como para que un simple movimiento de cámara dé miedo. El sonido que más asusta es el sonido de lo desconocido, porque es el sonido que va a estar complementando tus propios miedos. O sea, para mí asusta más eso, ¿no? Un sonido que te viene de la nada, de un lugar que no conoces, inmediato. El silencio, por lo general, al común es algo que le inquieta a la gente, ¿viste? Algo que lo hace estar muy adentro y adentro de sí mismo, y quizás es un lugar donde la gente tiene miedo, ¿no? Encontrarse consigo mismo. Pensá que hoy en día la gente está todo el tiempo escuchando música, prende la radio, el teléfono, el celular, o sea, todo el tiempo ruido, no solo ruido sonoro, sino ruido visual, y encontrarse con esa quietud es como un lugar en general de la gente, un lugar incómodo. Cuando uno hace una película de terror, en realidad está construyendo un clima. Yo construyo desde el clima, construyo desde una atmósfera. Y desde ahí me acerco a la emoción que quiero generar. Para lo cual tengo un encuadre, un tamaño de plano, una altura, una música acorde. Digamos, es un montón de mecanismos formales que en determinado orden provocan un efecto, condicionado en el espectador. Digamos, en esencia, lo que me fascina del terror y el hacer terror es la deconstrucción del miedo. Uno deconstruye el miedo para llegar a emular una emoción que conoce muy profundamente y que puede reproducir en el otro, a través de elementos formales muchas veces. Depende del estilo de la película, vos podés mostrar o esconder. Vos podés hacerlo gráfico, podés hacerlo insinuado, podés ponerlo fuera de campo, podés ponerlo en primer plano. Yo creo que eso
es una decisión concretamente del director. Cualquier película que intente transmitir una sensación como terror, pero o comedia, lo que importa es el clima. Y según la situación es si va a ser más explícito o si va a ser menos explícito. Sí te puedo decir que si mostrás, es una apuesta doble desde dirección. Si sugerís, sos medio un pecho frío. Siempre, no solamente en el cine argentino, la falencia de presupuesto o la falencia técnica invita a esconder. El bajo presupuesto se habla, se ve qué se puede sacar, qué se puede dejar y cómo se puede mostrar. Porque otro tema es la poca previa que tenemos en las películas. A veces no dan un mes. Y en un mes te piden, quiero un dinosaurio, quiero un mamut, y 3 demonios de Tasmania, y tengo 50 pesos. Si bien los efectos digitales avanzaron un montón en los últimos años, casi todavía se sigue percibiendo que son digitales, como para generar un personaje realmente que se vea y no distingas que es humano y que es digital. Todavía falta un poco más, pero estamos ahí nomás también. Referido a todo lo que es el departamento de efectos especiales y visuales, hace que los rodajes sean más intensos y a veces hasta más largos, porque si uno tiene una escena donde, por ejemplo, se tiene que crear un monstruo, a veces tenés 3-4 horas de maquillaje solamente del actor, lo cual en un rodaje de 8 horas 45, que es el estándar, hace que se te reduzca el horario de producción específicamente a la mitad. ¿Qué busco cuando hago una película de terror? Siempre hay un mensaje, siempre hay algo para decir. En cada película uno dice algo, y hay un texto y un subtexto. Difícilmente impulse una película que no tenga un subtexto, algo que realmente esté debajo. Que en general nunca lo explicito, digamos, en general para eso está la obra tiene que hablar por sí mismo. Lo que busco con cualquier cosa que hago es que me guste a mí y que me mantenga a mí y a la gente que tiene ganas de hacer algo a gusto. A veces está tan buena esa energía que se genera de mucha gente pasándola bien haciendo una cosa que se transmite al producto y a alguien le gusta eso. Es mucho más importante un actor que actúe bien a que grite. Una actriz que no sabe gritar no puede estar en una película de terror. Y, por otro lado, la desnudez muchas veces ocurre en muchas películas de terror, y sobre todo la desnudez femenina antes que la masculina. Hacer una película de terror no es entrar a poder decir tus líneas, ser carismático y enamorar la cámara. Hacer una película de terror es comprometer el cuerpo, el alma, digamos, hay algo mucho más profundo, es el cuerpo tiene que estar ahí, no es, viste, venir con carisma nada más. ¿Viste? Hay mucho más, no es saber tus líneas, es más que eso. Entonces, no sé si todos los actores se entusiasman con ese riesgo. Algo que aprendí actoralmente hablando es que la escena siempre te protege. O sea, porque uno sabe que es un juego. Es como, che, juguemos a... Bueno, jugamos a que, no sé, a que achuramos a unos zombies, dale, y es un juego. Entonces el juego, como es lúdico, te contiene. No hay, si bien uno está jugando con supuestamente un sentimiento y una sensación, uno sabe que el juego se corta en el momento que el director dice corte, listo, ahí se corta el juego. El actor o la actriz que no quiere hacer una película de terror se está limitando. Los grandes actores de Hollywood han hecho películas de terror y han querido hacer películas de terror. Para muchos hacer una película de terror es como hacer una porno. Yo te puedo asegurar que hay actores que no van a trabajar en una película de terror porque activamente no trabajan en una película de terror, y los he visto haciendo películas impresentables, es decir, que el ridículo lo han hecho en otras películas, no en las de terror.
la clase A son todas las películas de gran presupuesto o que son todas las películas principales. Y clase B viene de la época en que en Hollywood se proyectaban varias películas. La película B era la película de complemento. Se proyecta a la tarde o al caer la noche y así a las 22 horas se proyecta la principal. Clase B es, bueno, tienen menos presupuesto para hacer las cosas que se deberían hacer de tal forma para que se vean lo mejor posible, pero bueno, como los recursos son limitados, dice llanamente, queda en esta sensación de, bueno, es una película clase B. Paradójicamente hablando de esto, el cine de terror es el cine más redituable comercialmente. Históricamente, si uno se analiza los movimientos financieros del cine de Hollywood, las películas de terror han salvado a la industria siempre, porque son las de menor costo con mayor ganancia. Nosotros acá se intenta decir que es clase B, pero es la única clase que tenemos, pues no tenemos superproducciones de terror. Pero escudarse en eso es una tontería, porque escudarse en... Y bueno, no salió bizarra, no quisiste hacer algo bizarro, te salió bizarro porque te escudás en esa bizarrez o en esa clase B, para no decir que al final la cosa no salió como a vos te hubiese gustado. Las películas normalmente de terror son películas chicas en comparación a las producciones generales de Argentina. Les es muy difícil llegar, y si llegan por ahí les dan un par de salas, normalmente les dan los peores horarios, y vos para poder mantenerte más de una semana en cartel tenés que juntar más de 10.000 espectadores en el primer fin de semana. O sea, no cuentan ni lunes, ni martes, ni miércoles. Entre el jueves y el domingo tenés que juntar 10.000 por sala. Y vos decís, ¿cómo lo haces? Pero el público consumidor normal, los que van al cine del shopping, los que tienen su salida semanal, cuando van a ver una película de terror, usualmente es norteamericana. De eso es la historia nuestra cada día desde los años 30. Permanentemente se estrenan películas americanas que no son buenas y sin embargo vamos a seguir viendo películas americanas porque no nos importa. El prejuicio es para nuestro cine. Tengo la experiencia de que en muchísimas películas, experiencia propia, experiencia de colegas, que el espectador iba a ver una película por el póster, pero en el póster no decía que era una película argentina. Entonces las películas eran vendidas como una película de afuera, extranjera, para poder captar más público. Y lo lograban. Entonces llegaban a la sala, y me ha pasado en 3 películas, de escuchar, es argentina. Claro, entraron con el póster, parece un póster de una película de afuera. Y bueno, es re triste, pero es así. Muchas películas que tienen éxito en Argentina de terror, muchas veces engañan al espectador ofreciendo trailers mentirosos que parecen películas americanas y ya es demasiado tarde, ya pagaste tu entrada. Cuando ves el logo del cine argentino ya pagaste, pero en realidad es muy evidente muchas veces cuando unas películas tienen tanto éxito que la gente las fue a ver porque pensaban que no eran argentinas. El día que Ricardo Darín haga una película de terror, que tal vez no falta mucho, ahí la gente va a decir, también, además de hacer buenas películas de otros géneros, también tenemos terror. Y ahí a lo mejor cambia la historia. El espectador de película comercial no existe, o sea, ve lo que las películas comerciales estén sucediendo. Si de repente en todos los cines, en los diarios y en la publicidad del subte aparece Crank 2, ponele que es una película muy poco tradicional, hecha por directores que venían de hacer videoclip, como con una mente muy diferente a eso. Esto es bueno, mirala, esto es bueno, viene con el vaso de la hamburguesa, todo, bueno, sí, voy, me gusta, les hacen las críticas. El mercado se genera por los que generan el mercado. La importancia, por ejemplo, del Festival Buenos Aires Rojo Sangre es capital, porque es para
no sé, pero para un 75-80% de los realizadores era la única esperanza de ver su película en una pantalla grande, con gente que haya pagado una entrada para verla. Nosotros con Daimonium hicimos una película totalmente independiente. Nosotros fuimos largando la película en capítulos a YouTube. 4 capítulos se largaron y el 5º se confeccionó en forma de película. Se sumaron los 4 capítulos anteriores. Esto de haberla tenido en una plataforma de libre acceso hizo que mucha gente la conociera. Los canales de comunicación para mí no son muchos más, o sea, hoy la internet es lo que permite un poco ecualizar la cosa y me parece que es súper saludable, ¿viste? Yo tengo 2 películas en Netflix en este momento y es un estreno mundial. Si la razón de ser de una película es que se encuentre con la gente, bueno, mejor que ese escenario no tuve. Digo, realmente es acceder a mayor gente. Bueno, es mejor que estrenarla comercialmente en un cine en un punto. No me quiero morir. Deja que entre el curandero. Te lo suplico. Hice algo horrible. ¿Para qué vemos, entre comillas, esas penurias de otros o los dolores de otros? Para ir a ayudarlos, para aumentar nuestras posibilidades de solidaridad, para hacernos mejores personas, más colaboradoras, o en realidad también para regocijarnos y para alertarnos de que en tanto están sufriendo otros, no sufrimos nosotros. Y eso también nos puede producir alegría, aunque también tenga alcance, como se dice, sádico. Asustarse en un ambiente controlado con un montón de personas alrededor, una sala cinematográfica donde no hay peligro, jugar a asustarse, es un poco volver a esa niñez en la cual no había preocupaciones. Y quién sabe, exagerando un poco más la idea, volver al útero materno. Creo que precisamente la naturaleza de una película de terror está en encontrar lo que tenemos de denominador común. Y son los obvios, que tienen que ver con la oscuridad, con la pérdida de identidad, con la muerte esencialmente, con dejar de ser uno mismo, todo lo que de alguna manera es bastante universal, digamos. Y creo que es lo que te une seguramente con el resto de los humanos. Digo, yo conozco un montón de gente que no vería una película de terror, la niega, no la resiste, pero digo, nuestra esencia está, digamos, todos tenemos ese lado oscuro que nos pertenece y me parece que dejarlo salir es como súper saludable.